Hola, ¿qué tal? Vamos a ver patología del aparato reproductor en animales domésticos. El primer tema que vamos a revisar es el caso de los animales llamados intersexos. ¿Qué es un animal intersexo? ¿O qué son estos animales? Son aquellos animales que poseen características anatómicas de ambos sexos. Su frecuencia es mayor, por ejemplo, en caprinos, en perros y en cerdos. Y existen diferentes tipos de estos intersexos. Dentro de ellos tenemos al hermafrodita verdadero, al pseudohermafrodita macho, al pseudohermafrodita hembra, y un caso especial es el Free Martin. Cualquiera de ellos son animales estériles. Empezamos con un animal hermafrodita verdadero. Es un animal que posee tejido ovárico y testicular. Una gónada puede ser un ovario y la otra es un testículo, o puede tener dos gónadas que tiene mezclado parte de testículo y parte de ovario. A eso se le conoce como ovotestis. Los órganos tubulares y sexuales externos suelen ser de una hembra. Como en este caso es un aparato reproductor de un hermafrodita verdadero porcino, en donde vemos que tiene un útero, serían cuernos uterinos, pero una gónada corresponde a un testículo, es el testículo, el epidídimo, y la otra gónada corresponde a un ovario. Entonces es un hermafrodita verdadero. Esto es un corte histológico de un ovotestis. Entonces decíamos que estos animales pueden tener dos ovotestis que tienen mezclado tejido ovárico con testicular. En este caso, de este lado, vemos túbulos seminíferos, aún pobremente desarrollados, y de este otro lado vemos tejido ovárico, vemos folículos que pueden responder a un estímulo hormonal. Sin embargo, estos animales son estériles. Por otro lado tenemos al pseudohermafrodita macho. ¿Qué características tiene? Es un animal que presenta testículos, de ahí que se le llame pseudohermafrodita macho, pero los órganos tubulares son del sexo opuesto. O sea, es un animal que va a tener oviductos, va a tener útero, y los genitales externos suelen ser de hembra o ambiguos, que no estamos seguros si es un macho o una hembra. Este es un caso de una cabra, de un caprino, que tiene órganos genitales externos ambiguos. ¿Sí? Aquí tiene pues una vulva y un probable clítoris muy desarrollado, o algunos lo interpretan como un micropene. Este es el aparato genital de un animal, precisamente pseudohermafrodita macho, corresponde a un caprino. Entonces tenemos que tiene útero, como en este caso, pero tiene testículos en vez de tener ovarios. ¿Sí? Aquí se alcanza a apreciar también el epidídimo, y estos son los testículos. Entonces corresponde a pseudohermafrodita macho. Este es otro caso, aparato genital de un porcino. Igualmente vemos que tiene útero, pero sus gónadas ambas corresponden a testículos. Tenemos otro caso que es el pseudohermafrodita hembra. Este animal presenta ovarios, de ahí que se le llame hembra, pero los órganos tubulares son del sexo opuesto, o sea, son de macho. Va a tener epidídimo, conductos deferentes y vesículas seminales. Los genitales externos pueden ser de macho o también pueden ser ambiguos. No estamos seguros si es hembra o es macho. Este tipo de animales es muy, muy raro. Más raro que el pseudohermafrodita macho. Por otro lado tenemos una condición que es más o menos frecuente, que es el caso de las vacas o ovinos Free Martin. Realmente es un caso muy especial porque son vacas que genotípicamente pues eran o son hembras, pero bueno, ahorita vamos a explicar por qué la clasifican dentro de los intersexos, aunque no cumple con todas las condiciones como los casos anteriores. Para que una vaca nazca Free Martin tenemos que tener ciertas condiciones. La primera condición es que sea una gestación gemelar.
Normalmente la vaca tiene gestación única, pero cuando tiene gestación gemelar puede haber el riesgo de que nazca una becerra Free Martin. La segunda condición es que un embrión sea macho y el otro sea hembra, porque puede ser el caso que los dos sean machos, no va a pasar nada, o que los dos sean hembras y tampoco va a pasar nada. Entonces tiene que ser uno macho y el otro hembra. La tercera condición es que exista fusión de las circulaciones coriolantoideas entre las placentas de ambos fetos. Esto ocurre en 9 de cada 10 casos de gestación gemelar en un bovino. Estamos hablando aproximadamente del 90% de los casos. Entonces, por eso es más frecuente el freemartinismo en gestaciones gemelares en la vaca, porque están siempre conectadas sus circulaciones placentarias de ambos productos. Esta condición también se ha dado, por ejemplo, en borregos, también se ha dado inclusive en cerdos, pero la frecuencia es mucho menor. Cuando existe fusión de circulaciones entre las placentas de ambos fetos, lo que va a ocurrir durante la gestación es que existe un intercambio de células precursoras sanguíneas, pero también intercambio de células germinales, que son las que van a poblar las gónadas, y hormonas entre los gemelos. ¿Qué es lo que sucede? Las células germinales del macho, del producto macho, en las gónadas de la hembra van a expresar antígenos de superficie que se llama este antígeno HI. Y este antígeno provoca la masculinización de las gónadas de la hembra en grado variable. Entonces, en vez de que las gónadas de la hembra se diferencien en ovarios, este antígeno va a provocar que sufran de masculinización. Por otro lado, las células de Sertoli del testículo o de los testículos del producto macho, desde que es ya feto, producen hormonas. En este caso produce la hormona inhibidora de las estructuras de Müller, o llamada hormona HIM. Esta hormona, como su nombre lo dice, ¿verdad?, inhibe el desarrollo de los órganos tubulares sexuales de la hembra, que en principio pues ella tenía ya un útero, pero esta hormona que viene por parte de su gemelo va a provocar que sus órganos tubulares sexuales, oviducto, útero, cervix, no se desarrollen adecuadamente, se van a quedar hipoplásicos, por un lado. Y por otro lado, esta hembra va a tener el desarrollo de vesículas seminales. ¿Qué es lo que podemos ver en un estudio de células sanguíneas en una becerra Free Martin? Vamos a ver lo que se conoce como formación de quimeras. Esto es, vamos a encontrar poblaciones celulares en ese mismo individuo con fórmulas cromosómicas XX que corresponden a hembra, que le corresponden a ella, pero también vamos a encontrar células sanguíneas con cromosomas, una fórmula cromosómica XY, que son las que vienen de su gemelo. Eso se le conoce como formación de quimeras, y encontramos entonces en el cariotipo células con cariotipo XX y células con cariotipo XY. Esto también lo podemos encontrar en su gemelo macho. Nada más que en el macho, en la hembra no produce hormonas, como en el caso la hembra no produce hormonas como en el caso del macho. Entonces el macho no se ve afectado. La afectada va a ser la hembra. Bueno, estas son algunas características que podemos encontrar en la becerra Free Martin. Esas características realmente las vamos a detectar cuando esta hembra llega a la pubertad. Cuando es una becerra, pues tiene genitales externos de hembra, todos se ponen contentos porque nació una becerra, ¿sí? Pero cuando crece, entonces es cuando vamos a darnos cuenta que es Free Martin. Por supuesto que si nacen los dos productos, ¿verdad?, el riesgo de que ella sea Free Martin es muy alto. Lo que pasa es que en algunas ocasiones el embrión macho muere, se reabsorbe, pero ya afectó a la hembra. Entonces nada más es parto único, nace la hembra y nadie se ve que es Free Martin hasta que entra a la pubertad. Esto puede suceder. Bueno, ¿qué características anatómicas va a tener esta
vaca Free Martin con formación muscular masculinizada, va a estar más desarrolladas sus masas musculares, lo que se denomina machorra en algunas ocasiones. La vulva puede estar normal, frecuentemente tiene un mechón de pelo largo, que bueno, es a través de prácticamente del vestíbulo, y un clítoris generalmente agrandado. Por otro lado, tiene ovarios pequeños con estructuras indiferenciadas que semejan a las testiculares. Va a tener hipoplasia de oviductos y útero, no hay cervix, esto debido a la hormona H&M. La vagina suele ser corta. Algo muy característico del aparato genital de estas vacas es la presencia de vesículas seminales. Las ubres suelen ser pequeñas y algo importante es que nunca van a presentar celo y por lo tanto son estériles, no llegan a estar gestantes. Aquí tenemos dos imágenes de vacas Free Martin en donde vemos que la vagina suele ser corta y frecuentemente tienen un mechón de pelo bastante pronunciado a diferencia de otras vacas. Si revisamos internamente sus órganos genitales, eso es un caso muy extremo de órganos genitales de una Free Martin. Aquí estamos viendo el útero, son los cuernos uterinos muy pequeñitos, prácticamente no existe cuerpo uterino, es una hipoplasia. Aquí tenemos a los ovarios que también están muy pequeños, pero lo que sí destaca es la presencia de vesículas seminales, como en este caso. El clítoris suele ser muy agrandado, como en este caso, en este tipo de animales. Aquí tenemos otro caso. Vemos igualmente que el útero está hipoplásico. Las gónadas, en este caso, parecen testículos, ¿sí? Y este es un corte histológico, precisamente es una gónada indiferenciada. Estas estructuras que son túbulos seminíferos primitivos o alguna vez quisieron ser folículos, realmente no están bien diferenciada su gónada o sus gónadas. Bueno, vamos a ver ahora lo que sería patología del aparato reproductor de la hembra específicamente. Los órganos sexuales primarios de la hembra, bueno, pues van a ser los ovarios, porque van a producir los gametos femeninos y también las hormonas. Y los órganos sexuales secundarios de esa hembra, pues son los oviductos, útero y vagina. Tenemos que recordar muy brevemente cómo es el desarrollo de los ovarios para poder entender la patología asociada a los quistes ováricos, principalmente. Entonces, cuando una hembra llega a la pubertad, se echa a andar su mecanismo hormonal y el hipotálamo, situado en el sistema nervioso, va a liberar hormona GnRH, la cual va a estimular a la adenohipófisis. La adenohipófisis va a producir dos hormonas importantes. Por un lado, va a producir la FSH o folículo estimulante, y es como su nombre lo dice, que va a hacer esta hormona, va a desarrollar los folículos de la corteza ovárica, va a contribuir a la maduración de los ovocitos y en este caso, como ya maduraron los folículos, se van a formar las células de la teca interna y células de la granulosa que van a producir los estrógenos. Y los estrógenos, bueno, pues producen cambios, ¿verdad?, en esa hembra, la hacen ser realmente una hembra y también, bueno, pues ya esa hembra entra en ciclo estral. Por otro lado, la adenohipófisis libera LH, o hormona luteinizante, la cual estimula a la ovulación, también a la secreción de hormonas esteroides. En este caso, también ya se formó el cuerpo lúteo, el cual va a producir progesterona. Para que el ciclo estral se reinicie, el cuerpo lúteo tiene que lisarse, y este se lisa a través de prostaglandinas que van a ser producidas en las glándulas endometriales. Y de esta manera, si se lisa el cuerpo lúteo, se reinicia otra vez la actividad ovárica y el ciclo estral se reanuda.
Es importante también reconocer estructuras normales del ovario. Y bueno, el ovario de las especies domésticas es diferente, tiene estructuras diferentes y tenemos que saber reconocerlas para no confundirlas con patologías. Estos son algunos ejemplos nada más. Esto es un ovario de una vaca, está abierto y aquí encontramos estructuras normales, encontramos cuerpos hemorrágicos, que esto indica que aquí hubo una ovulación reciente, y encontramos cuerpos amarillos, ¿verdad? En este caso, que son cuerpos lúteos o amarillos, que son lo mismo. Este ovario es de una yegua, el ovario de yegua es de mayor tamaño, pero tiene características diferentes, tiene invertidas las estructuras de la corteza con respecto a las de la médula. Las estructuras de la corteza, donde encontraríamos a los folículos, los va a tener a nivel de la médula, y lo que era la médula va a estar a nivel de la corteza, va a estar invertido. Una cosa importante de los ovarios de las yeguas es que las yeguas únicamente pueden ovular a través de la fosa de ovulación. La fosa de ovulación es esta estructura, ¿sí? Solamente por ahí pueden ovular, mientras que las demás especies pueden ovular a partir de cualquier parte de la corteza ovárica. En este caso encontramos también un cuerpo hemorrágico y un cuerpo amarillo en ese ovario de esta yegua. Otras estructuras normales son estas, que se conocen como estrías de ovulación. Las podemos encontrar en los ovarios de vacas y significa que, bueno, recientemente hubo una ovulación en esos sitios. Esto es un esquema del desarrollo de los ovarios, nada más para recordar. Cuando la hormona FSH estimula estos ovarios, tenemos a diferentes, ¿no? Número de folículos primarios, o también se les llama folículos primitivos, que no están desarrollados, pero bajo el estímulo de FSH se van a desarrollar y van a dar origen a folículos secundarios, en donde ya está más organizado ese folículo secundario. Posteriormente van a dar origen a los folículos terciarios, que ya están más organizados. Estos folículos terciarios van a tener un ovocito, van a tener células de la granulosa alrededor de ellos. Esto se conoce como corona radiada, pero ya también se va a formar un espacio con líquido folicular, lo cual se le llama antrofolicular, y se van a diferenciar las células de la teca interna y las células de la teca externa. Va a haber una ovulación bajo el estímulo de la LH y entonces se va a formar un cuerpo hemorrágico. Posteriormente se va a transformar en un cuerpo lúteo o amarillo que va a producir progesterona, y si esto continúa, el cuerpo lúteo va a dar lugar a un cuerpo lúteo maduro, a un cuerpo blanco que se le conoce, y un cuerpo cicatrizal que se le conoce como cuerpo albicans. Entonces, en un ovario, histológicamente, podemos encontrar estas diferentes estructuras. Esto es un corte histológico precisamente de una corteza ovárica. Aquí encontramos folículos en la corteza en diferentes fases de maduración. Esto es un cuerpo lúteo o amarillo que está compuesto, si hacemos un acercamiento, por células luteinizadas o luteínicas, que son células que van a producir progesterona. Aquí son otros cortes donde reconocemos a folículos primordiales, todavía no desarrollados, y aquí es un cuerpo albicans o cuerpo blanco, también se le llama, que es un cuerpo cicatrizal. En este otro lado tenemos un folículo secundario. Entonces aquí tenemos al ovocito, que ahí no se le ve el núcleo, pero a veces sí se lo podemos observar. Está rodeado por lo que se conoce como zona pelúcida, que es este halo rosa, y finalmente aquí está rodeado por células foliculares. Estas células foliculares pues van a dar origen precisamente a las células de la granulosa y a las células de la teca interna y externa. Aquí se empieza a formar el antrofolicular. En estas fotografías tenemos un folículo secundario nuevamente, el ovocito, la zona pelúcida, células foliculares alrededor de ello. Cuando tiene esta formación se le conoce como corona radiada, pero todavía no tiene un antrofolicular. A diferencia de este otro, este ya es un folículo terciario, ya bien desarrollado,
aquí encontramos, ¿verdad?, el ovocito, la zona pelúcida, las células foliculares, que van a dar lugar a células de la granulosa, que son estas precisamente, y también va a haber la diferenciación entre las células de la teca interna y externa. Entonces, las células de la granulosa y teca interna son las responsables de producir los estrógenos. Bueno, una vez que recordamos toda esta histología y fisiología del ovario, vamos a hablar directamente ya de patología ovárica y vamos a empezar con la hipoplasia ovárica. Realmente es una patología poco frecuente, afortunadamente. En la especie en donde se da con mayor frecuencia es en la vaca. Se asocia a genes autosómicos recesivos y, bueno, son vacas que sufren de infertilidad. ¿Por qué? Porque sus ovarios nunca se llegaron a desarrollar. No va a haber realmente, aunque hubiera un estímulo hormonal, pues no hay tejido que responda ante ese estímulo hormonal y los ovarios se van a quedar totalmente inmaduros, nunca se alcanzan a desarrollar. Y generalmente, como es un problema bilateral, son vacas estériles. Este es un caso. Aquí tenemos el ovario muy pequeñito, de hecho, muy pequeño, no se reconocen estructuras ováricas. Y si vemos el corte histológico, esto es la corteza ovárica, deberíamos observar folículos en diferentes fases de maduración y no observamos puro tejido conjuntivo. La oforitis u ovaritis, ya es un proceso inflamatorio del ovario, tampoco es una lesión muy frecuente, pero se puede llegar a presentar. Puede ser de origen traumático. Esto se asocia, por ejemplo, a palpación rectal, cuando algunos médicos o algunos ganaderos hacen una palpación rectal y detectan lo que ellos consideran quistes, por ejemplo, quistes foliculares. Entonces, a veces lo que hacen es reventar estos quistes manualmente y lo que llegan a provocar son hemorragias e inflamación. Esto puede ocasionar como consecuencia adherencias entre el ovario y el oviducto y nos puede ocasionar infertilidad. Por otro lado, tenemos enfermedades infecciosas que pueden ser sistémicas o en otras ocasiones no. Caso de la tuberculosis, que bueno, una vaca que tiene ya lesiones tuberculosas en el ovario, tiene todo el aparato reproductor y en gran parte de su organismo lesiones tuberculosas. Caso de brucelosis, brucela afecta principalmente al endometrio y llega a causar abortos, causa importante de abortos. Rara vez ocasiona oforitis. Bacterias piógenas, bueno, estas pueden desarrollar, por ejemplo, abscesos. Y el caso del virus de la diarrea viral bovina, se ha visto que es un agente primario de oforitis. ¿Cuáles son algunas consecuencias? Adherencias entre las bolsas ováricas. Puede ocasionar también como consecuencia la formación de quistes tubováricos o bolsas ováricas quísticas. Y por supuesto, infertilidad o hasta esterilidad. Aquí tenemos ejemplos. Esto es un ovario en donde no se reconocen realmente ya estructuras ováricas. Se alcanza a apreciar aquí un quiste, pero esto es exudado purulento, es una oforitis purulenta. Aquí en este caso, aparato genital de una vaca, vemos que en sus ovarios tiene abscesos. ¿Sí? Es una oforitis abscedativa, pero es una patología no muy frecuente, afortunadamente. Este es el caso de una oforitis tuberculosa. Realmente todas estas lesiones en forma de nódulos que se ven aquí rojizos corresponden a granulomas, ¿sí? Abarcan tanto el ovario, el oviducto y el útero. Prácticamente todo el aparato genital puede estar afectado por estas lesiones tuberculosas. Son granulomas. Y bueno, hablando ya de quistes ováricos, esta patología de los quistes ováricos es posiblemente la patología más frecuente de los ovarios en las diferentes especies. Esto sí lo vamos a encontrar más frecuentemente. Dentro de los quistes ováricos los podemos clasificar en los intraováricos, que quiere decir que son quistes que se desarrollan a partir de estructuras ováricas. Y extraováricos son quistes que se desarrollan a partir de estructuras adyacentes al ovario. Y bueno,
hay que saber distinguirlos. Algunos de ellos, por ejemplo los que tienen asteriscos, son de mucha importancia porque generalmente están asociados a problemas reproductivos, fallas en el ciclo estral, anestro, etc. Y hay otros que no son tan complicados en este sentido, como son estos, por ejemplo, pero vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos. Entonces también su importancia va a depender de la especie. Algunos son más importantes en las vacas, por ejemplo, o por ejemplo el quiste de inclusión mesotelial es muy importante en la yegua. De raza, por ejemplo en vacas altas productoras de leche, Holstein, foliculares y luteinizados. La edad puede también influir. Bueno, ¿en qué consisten los quistes foliculares? Estos son más frecuentes en las vacas lecheras, altas productoras. También los podemos encontrar en cerdas, en perras, prácticamente cualquier especie, pero esas son las tres con mayor frecuencia. En las vacas existe una predisposición genética, en vacas altas productoras de leche, en vacas que consumen pasturas estrogénicas o con dietas altas en proteínas. Los quistes foliculares son folículos terciarios que se desarrollan, pero siguen creciendo. No existe una ovulación. Entonces estos quistes, estos folículos terciarios siguen creciendo de tal manera que se convierten en quistes. En las vacas específicamente, cuando estos quistes o el desarrollo folicular es de 2 centímetros de diámetro o por supuesto mayor, ya se considera quiste folicular. ¿A qué se asocia? Bueno, a la disminución en la producción o la liberación de la hormona LH. Entonces, no existe suficiente estímulo de LH, por lo tanto, no hay ovulación. Estos quistes llegan a producir estrógenos, son productores de estrógenos. Entonces, los signos clínicos que puede tener una vaca con quistes foliculares puede ser ninfomanía, obviamente ciclos estrales irregulares, y algo de lo más común pues es el anestro. El ciclo estral se para, ¿por qué? Porque no existe ovulación, entonces el ciclo estral se va a parar. En quistes foliculares de larga duración tenemos que la vaca puede tener moco cervical muy abundante, puede haber desarrollo de pezones, edema vulvar y uterino. Además, estos quistes suelen tratarse con hormona GnRH de origen exógeno. Aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Estos quistes pueden ser uniobilaterales, en este caso son 2 quistes foliculares bilaterales. La característica es que su pared es delgada, suelen ser transparentes, adentro por supuesto tienen líquido, de ahí que se llamen quistes. Esto ya es un ovario con quiste también, esto sería el quiste. En algunas ocasiones el líquido folicular no es tan líquido, es como en este caso un poco como condensado, como tipo gelatinoso, pero esto es también bastante común. El ejemplo de quistes foliculares en una cerda, paratogenital, ¿verdad? Entonces aquí tenemos igual quistes foliculares. Todos ellos son quistes foliculares bilaterales. Recordemos que la cerda, por ejemplo, tiene folículos poliovulares. ¿Por qué? Porque es una especie que tiene más número de productos. Aquí tenemos el caso de quistes foliculares en una perra. Igual, ¿verdad? Las características de que son transparentes, la pared es transparente. Y aquí tenemos otra vez, pueden ser únicos o múltiples. Es el corte histológico. Aquí vemos la pared de esos quistes foliculares y están recubiertos por células foliculares degeneradas. De ahí que podemos saber que es un quiste folicular y no otro tipo de quiste. Histológicamente diferenciamos los tipos de quiste precisamente por la pared que tienen, porque macroscópicamente pueden llegar a parecerse.
Los quistes luteinizados o luteínicos también son frecuentes principalmente en las vacas. La patogenia es muy similar a los quistes foliculares, de hecho se inicia igual. Son folículos que se van desarrollando. Tampoco hay ovulación, por lo tanto siguen creciendo hasta convertirse en quistes, pero sí existe luteinización de su pared. Es la diferencia, ¿sí? Entonces, estos, como se luteiniza su pared, las células luteínicas producen progesterona. Y el signo característico de estas vacas pues va a ser anestro persistente forzosamente. Este tipo de quistes en las vacas suele tratarse con prostaglandinas de origen exógeno para que produzcan lisis del tejido lúteo. Aquí tenemos el caso, es un ovario que prácticamente pues es puro quiste. El ovario, aquí se alcanzan a ver otras estructuras, pero lo que se aprecia es todo este quiste. Entonces estamos viendo que la pared es gruesa, a diferente de un quiste folicular, y aparte está amarillo, ¿verdad? Esa pared tiende a estar amarilla porque es tejido lúteo. Aquí tenemos otro. El quiste, vean la pared, más gruesa que un quiste folicular y de color amarillo. Entonces, a la inspección, por ejemplo, en un rastro podemos saber que es un quiste folicular o es un quiste luteinizado. Este es otro tipo de quiste intraovárico que es muy frecuente también en las vacas, se presenta tras la ovulación. Realmente pues es un folículo que se desarrolla normalmente si hay ovulación, a diferencia de los anteriores, pero el cuerpo lúteo que se está formando presenta un quiste, como en este caso. Entonces, de ahí su nombre, ¿no? Cuerpo lúteo con un quiste. Después del parto, si es que la hembra queda gestante, suelen desaparecer, no hay ningún problema. Y lo importante es que no ocasionan trastornos en la reproducción. Son hallazgos comunes en los ovarios de las vacas. Lo importante es no confundir los cuerpos lúteos quísticos con el quiste luteinizado. Eso sí, porque estos no producen ningún trastorno en la reproducción y los luteinizados ya vimos que sí. Aquí tenemos otro caso, ¿verdad? Cuerpo lúteo con quiste. Puede tener un quiste como en este caso o puede tener varios quistes, pero son estructuras prácticamente consideradas como normales. Por otro lado tenemos a los quistes de inclusión mesotelial. Estos son el resultado de la invaginación del epitelio superficial del ovario hacia la corteza. Estos quistes son comunes en yeguas y en vacas, pero solo tienen importancia en las yeguas. ¿Por qué? Porque se tienden a formar cercanamente o dentro de la fosa de ovulación. Entonces decíamos que en la yegua el único lugar por donde puede ovular es a través de la fosa de ovulación. Y si estos quistes se forman ahí, van a interrumpir esa ovulación. Aunque exista ovulación, el óvulo no sale hacia el oviducto ya no lo va a poder captar. En yeguas llegan a medir más de 5 centímetros de diámetro. Lo que les comentaba, tienden a formar en la fosa de ovulación. El tratamiento puede ser quirúrgico cuando esto es posible, no siempre es posible. Aquí tenemos el ovario, corte longitudinal del ovario de una yegua con múltiples quistes. Todos estos son quistes, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, hay varios que se están formando a nivel de la fosa de ovulación. Por lo tanto, en este caso la ovulación sí se va a ver interferida. Estos quistes los podemos encontrar en las vacas, pero como las vacas pueden ovular por cualquier parte de la corteza, no significan problema en ellas. Los quistes de estructuras epiteliales superficiales, estos son más comunes en las perras, también se le llaman del CES. Los estrógenos favorecen su crecimiento, pero estos quistes no producen hormonas, ¿de acuerdo? Pueden variar en tamaño durante el ciclo estral. En general no ocasionan problemas reproductivos, pueden ser muy aparatosos macroscópicamente, pero no producen hormonas, no interfieren en general con la ovulación, entonces pues no hay problemas reproductivos generalmente. Este es el caso, se ven muy aparatosos,
son quistes de las estructuras superficiales. Vean, son múltiples quistes. La contraparte histológica, ¿verdad? Aquí vemos múltiples quistes hacia la corteza ovárica, pero no debemos confundirlo con los quistes foliculares. Aquí lo que nos va a dar la pauta también es la pared de esos quistes, y por supuesto estas perras no presentan alteraciones hormonales ni de comportamiento. La red ovárica quística es más frecuente en gatas, pero también la podemos encontrar en perras, en cuyes y ratonas. Se desarrollan en la médula ovárica, de ahí su nombre que se conozca como red ovárica quística. Generalmente se asocia a la edad, son quistes que se encuentran en animales viejos y por lo general tampoco ocasionan problemas reproductivos. También pueden ser muy aparatosos, de gran tamaño, pero no se relacionan con problemas reproductivos. Este es el caso de red ovárica quística. Aquí vemos un quiste bastante grande, un corte histológico, en este caso hacia la médula ovárica, pero no produce problemas reproductivos. Aquí tenemos otro caso de red ovárica quística en el ovario de un cuye hembra, ¿verdad? Y tenemos diversos quistes, pero en este caso hacia la médula ovárica, ¿sí? Esta es la corteza, esta es la médula, van a aparecer a nivel de la médula ovárica, y por lo tanto pues, tampoco interfieren con la ovulación. Bueno, vamos a ver ahora los principales quistes extraováricos, los que se desarrollan a partir de estructuras adyacentes al ovario. Vamos a ver estos primero, que se llaman quistes paraováricos. Estos quistes surgen a partir de los restos embrionarios de los conductos paramesonéfricos o de Müller, o mesonéfricos o de Wolff, que son los que dan origen a las estructuras tubulares del aparato reproductor macho o de la hembra. Son comunes en todas las especies, pueden ser únicos o múltiples, que se forman adyacentes al ovario, aunque también pueden ser aparatosos. Por lo general no ocasionan problemas reproductivos. Este es el caso. Aquí vemos un quiste paraovárico adyacente al ovario en una vaca. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos al quiste paraovárico ahí cercano, muy cercano al ovario, pero precisamente no hay que confundirlo con quistes foliculares, por ejemplo. Aquí tenemos otros casos de quistes paraováricos en una perra y un corte histológico en una vaca. Aquí estamos viendo muy claramente, de aquí para allá, se verían las estructuras ováricas. De hecho, esto es un cuerpo lúteo. Y vemos que estos quistes, o este quiste dividido en dos, está fuera del ovario, adyacente al ovario, pero no forma parte de la estructura ovárica como tal. Los quistes tubováricos, estos son muy importantes y frecuentes en vacas. Se forman por adherencias entre la porción fimbriada del oviducto y la superficie del ovario. Generalmente son consecuencia de problema inflamatorio del oviducto, lo que llamamos salpingitis o de perimetritis, y frecuentemente asociada a brucelosis. Estos quistes, bueno, como se forman entre el ovario y el oviducto, de ahí que se llamen tuboováricos, sí van a interferir con la captación del óvulo y por lo tanto con la fertilidad, porque estos quistes se van a llenar de líquido. Y aunque exista ovulación, el ovocito se pierde en ese líquido y no va a poder ser captado por el oviducto. Y si son bilaterales, pues ocasionan esterilidad. En este caso no existe ningún tratamiento. Aquí tenemos el caso, vean, un quiste tubovárico bastante grande. Aquí pues mide obviamente más de 2.5 o más de 5 centímetros de diámetro, y está también lleno de líquido. Y la bolsa ovárica quística, que también es frecuente en las vacas, es consecuencia igualmente de una salpingitis, de una perimetritis, principalmente asociada a brucelosis. Y lo que pasa es que la bolsa ovárica es la que se dilata y se llena de líquido, de que se llama bolsa ovárica quística, ¿sí? En este caso también, aunque exista ovulación, el ovocito
o ya cuando se libera se llama óvulo, no va a ser captado por el oviducto, no puede ser captado, se pierde en ese líquido, y entonces si esto es bilateral ocasiona esterilidad, tampoco existe tratamiento. Aquí tenemos el caso, ¿sí? Bolsas ováricas quísticas. Con frecuencia el líquido que está dentro de esos quistes tiende a ser sanguinolento, como en este caso. Ustedes ven el contenido de ese líquido rojizo o color un poco café, es característico de las bolsas ováricas quísticas. Y aquí tenemos igual otro caso de bolsas ováricas quísticas bilaterales. Ajá. Aquí se ve muy claramente que el líquido presenta sangre. Bueno, y finalmente, para concluir con patología ovárica, podemos hablar de neoplasias ováricas. Son más frecuentes en las perras, en las vacas y en las yeguas, y las podemos clasificar de acuerdo al origen de esas neoplasias. Por ejemplo, las de origen epitelial, las más frecuentes son el adenoma o el adenocarcinoma quístico y el adenoma o adenocarcinoma papilar. Las que se derivan del estroma cordones sexuales, tenemos al tumor de células de la granulosa, al tecoma, al luteoma, al fibroma, dentro de las más frecuentes, que no son las únicas, pero sí las más frecuentes. Y dentro de las células germinales tenemos al disgerminoma y al teratoma. Dentro de los neoplasias derivadas de el epitelio ovárico tenemos, por ejemplo, al adenocarcinoma papilar. Se origina a partir del epitelio superficial del ovario y su frecuencia es 45% de todos los tumores ováricos en la perra. Entonces es un tumor ovárico muy frecuente en los ovarios de la perra. Con frecuencia es bilateral, puede ocasionar metástasis debido a que es un adenocarcinoma, y ocasionalmente puede haber ascitis por obstrucción de la circulación linfática. En este caso vemos un ovario que realmente ya no se reconocen estructuras ováricas, porque el tejido neoplásico ha sustituido ya a todas las estructuras ováricas, y vemos una masa multinodular irregular. Esto es un corte histológico de un adenocarcinoma papilar. Se llama papilar porque está formando papilas, ¿verdad? Como si fueran ramitas de árboles, algo parecido así. Y las células que lo están conformando tienen características de malignidad, de que se clasifique como adenocarcinoma papilar. Este es un adenoma quístico, es una neoplasia benigna. Son raros, generalmente unilaterales, no hay metástasis. Pero aquí, por ejemplo, este ovario tiene esta neoplasia, pero con muchos quistes. Sí, entonces a veces cuando uno inspecciona la necropsia piensa que son quistes nada más. Y a la hora que uno hace el corte histológico ve que además hay un componente neoplásico, es una neoplasia quística. Bueno, los derivados del estroma cordones sexuales, el más importante es el tumor de células de la granulosa. De hecho, es la neoplasia más frecuente en varias especies animales, sobre todo, por ejemplo, en las yeguas. En la yegua, por ejemplo, su frecuencia es el 80% de todos los tumores ováricos corresponden a tumor de células de la granulosa. También son frecuentes en vacas, en perras, pero en la yegua. El 80% de los tumores ováricos corresponden a esta neoplasia. Generalmente son unilaterales, son quísticos. Estas neoplasias pueden tener un solo quiste grande o varios quistes, como en este caso, ¿sí? O varios quistes. Producen estrógenos, eso es importante, y algunos llegan a producir andrógenos, sobre todo en caso de las yeguas. Esto es una tumor de células de la granulosa, donde vemos que la superficie de corte tiene varios quistes, son una apariencia cavernosa, con un líquido sanguinolento en su interior, que eso es muy característico del tumor de células de granulosa. Este es un caso de una perra. Prácticamente el tumor invade, no vemos ya estructuras ováricas, sino nada más el tumor. Y si hacemos un corte histológico vemos esas estructuras características
que son estructuras que asemejan ser folículos primordiales. Tienen un centro y tienen alrededor células foliculares o de granulosa. Y estas estructuras que están viendo precisamente se les conoce como cuerpos de Karl-Exner. Y son característicos o patognomónicos de este tipo de neoplasia. Aquí tenemos caso nuevamente del ovario de una yegua, en donde prácticamente todo el ovario ya está neoplásico. Vean la dimensión que tiene, varios centímetros de diámetro. Y pueden llegar a pesar hasta más de medio kilo este tipo de neoplasias en las yeguas. Y aquí vemos nuevamente, ¿verdad?, estas estructuras que semejan folículos rodeadas por células de granulosa que se conocen como cuerpos de Karl-Exner. Dentro de los tumores ováricos de células germinales, uno de los más frecuentes es el llamado disgerminoma, es la contraparte del seminoma en el macho, y esta neoplasia, como su nombre lo dice, es derivada de las células germinales del ovario. Es una neoplasia benigna, aunque ocasionalmente puede provocar metástasis, aproximadamente en el 10% de los casos, sobre todo a linfonodos regionales. Realmente no es tan importante la metástasis. Esto es un corte de un disgerminoma, es una neoplasia blanquecina amarillenta, en este caso pues de superficie multinodular. Aquí es otro caso, toda la pieza quirúrgica corresponde a un disgerminoma. Realmente así pues ya no parece ovario, ¿verdad? Ya es simplemente el tumor. Histológicamente aquí encontramos que está formada en lóbulos. Estos son lóbulos divididas por tejido conjuntivo y son células poliédricas. Hay mucha anisocariosis, mucha anisocitosis, mucha mitosis, puede haber infiltración de linfocitos y realmente el estudio histopatológico, bueno, ya nos da la pauta para dar el diagnóstico de un disgerminoma. Por otro lado, otro de las neoplasias que podemos encontrar de este tipo es el teratoma y el teratocarcinoma. Estas suelen ser benignas en bovinos, hablamos de teratomas, pero suelen ser malignos en perras, hablamos de teratocarcinomas, en donde sí puede haber metástasis. Los teratomas o teratocarcinomas se van a desarrollar a partir de diferentes estirpes celulares. Puede ser de células de origen nervioso, ¿sí? En esta neoplasia, los cortes histológicos podemos encontrar neuronas, ovarios con neuronas, pues es algo muy raro. Plexos coroideos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo, también podemos encontrar en los cortes histológicos. También podemos encontrar folículos pilosos o cualquier epitelio, cartílago, hueso y hasta la formación de dientes. O sea, es algo, una locura realmente que se diferencien en diferentes estirpes celulares. Aquí tenemos el caso de un teratoma en una perra y vemos que tiene diferentes tejidos, diferentes colores, diferentes consistencias. Por ejemplo, aquí vemos que tiene pelo. En este pedacito tiene pelo. Está formando folículos pilosos. Puede tener grasa, puede tener lo que ustedes quieran, ¿no? Se forma cartílago, hueso, lo que sea, podemos encontrar histológicamente en esa neoplasia, ¿sí? Aquí tenemos un caso de un teratoma ovárico en una vaca. Todo lo que estamos viendo de color blanquecino, estos nódulos, bueno, pues son parte de la neoplasia. Y bueno, aquí concluimos con patología de ovario.